Señor, te pedimos que vuelvas a hablarnos. Señor, anhelamos escuchar tu voz otra vez. Háblanos, oh Señor, que tus palabras nos quemen, que tus palabras nos quemen con el fuego santo de tu altar, Señor, para que tu voluntad sea hecha y tus caminos sean obedecidos. Oh Señor, háblame, que yo quiero obedecerte, yo quiero obedecerte con todo mi ser. El mensaje que le quiero compartir en esta mañana lleva como título ¿Cómo superar los temores? Aquellos que toman nota y les gusta saber los títulos del sermón, porque siempre el título del envase tiene que ver con el producto. Cuando uno va al supermercado, lo primero que mira es el envase, no anda mirando el producto. A veces el producto no se ve porque el envase no es transparente. Entonces uno compra por la etiqueta, no solo por el nombre del producto, sino para saber qué tiene adentro. Imagínense si a las latas le sacaran todo el envoltorio de papel que lleva diciendo qué es lo que tiene adentro, usted se encontraría con todas latas plateadas. ¿Cuál lleva? ¿De tomate, de garbanzo, de choclo, de qué? Entonces el título es bueno porque te orienta hacia dónde vamos. Y nosotros hemos estado compartiendo mensajes sobre el temor y hemos comprendido que el temor tiene un lado bueno y un lado malo, un lado de luz y un lado de tiniebla. El lado de la luz que tiene el temor es el lado de tener temor al Señor, porque es el primer escalón para alcanzar la llave maestra de todas las bendiciones, que es la sabiduría. Dijimos que sabiduría es lo que te permite abrir todas las puertas en tu vida, ¿sí? Todo lo que Dios tiene preparado. Por eso Salomón logró alcanzar riqueza, gloria y honra, porque le pidió al Señor sabiduría. Y la Biblia dice, en más de un pasaje, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y dice el Salmo 103, le voy a compartir a modo de introducción solamente este pasaje, en el versículo 17, dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Es decir, el temor del Señor es bueno, diga conmigo, el temor del Señor es bueno, porque es lo que nos permite darle un rango de autoridad a todo lo que Él nos habla. Dijimos que temor no es miedo para con Dios, sino reverencia por su investidura, que Él es nuestro Padre. Entonces cuando uno le tiene miedo a un papá, no es sano, pero cuando le tiene un respeto reverente a lo que dice el Padre, entonces uno entra en un sentido de obediencia. El problema es que puede estar esa relación de padre, pero se puede perder el rango de autoridad. Dijimos que el rango de autoridad es el valor o la dimensión que le damos a una persona que nos está hablando. Entonces hay personas que te pueden decir algo y no le prestas mucha atención, pero cuando viene alguien que vos sabés que tiene un rango de autoridad, y el rango de autoridad está dado en la vida por el diferente cargo, lugar, posición, reconocimiento que logra una persona. No es lo mismo que alguien te diga, vos andás medio descompuesto y le decís a una persona, no sé, a la vecina a la vuelta de tu casa, que se dedica a vender galletas y vos le decís, ando medio descompuesto. Ah, sabés que debe ser tal cosa, yo te recomendaría tomarte tal aspirina, tal remedio, tal... ¿Y qué rango de autoridad tiene doña Teresa para darte el consejo? Pero cuando vos vas al médico, el rango de autoridad es otro.
¿sí? Entonces cuando el médico te dice lo que usted debe tener es esto y lo que tiene que tomar es esto, usted vaya a la farmacia, aunque le salga 10 veces más caro el remedio, lo compra porque le ha dado rango de autoridad que se lo está diciendo. Usted no iría a comprar un remedio que se lo receto yo desde acá, ¿sí? Pero sí iría a comprar un remedio que le receta un médico que usted fue a ver porque sabe que es un médico capacitado para darle esa referencia. Lo que hace el médico es soltarte una palabra, ¿no? Está bien, proviene de su conocimiento, pero en definitiva ese es el rango de autoridad que ha logrado, ¿sí? Entonces uno ¿qué hace? Y bueno, le da la derecha a la persona que sale. Y eso a veces tiene un costo, ¿o no? Entonces hay veces que se te rompe, no sé, la computadora y vino el técnico con 2 botones que tocó, te la volvió a acomodar, pero te fajó, ¿viste? Entonces hay un costo, es el costo de saber la respuesta. Diga conmigo, Dios sabe la respuesta. Entonces el costo lo pagamos nosotros, Dios no tiene problema, ¿sí? Y cuando hablo de costo, hablo de que cuando nosotros buscamos ser sensible a la voz de Dios, escucharle a Él, pasar tiempo en oración o leer su palabra, es porque nosotros estamos buscando detonantes que Dios ya conoce. Por eso si el técnico de la computación se le rompe la computadora, el tipo la arregla solo, no paga ningún costo, ¿sí o no? Pero como soy yo el que tengo que recurrir a él, tengo que ir hasta la casa, lo tengo que llamar por teléfono, tengo que esperar que venga, tengo que atenderlo, le digo, y no sé, ¿qué pasó? Se me puso negra la pantalla. Y empieza a tocar los botoncitos, listo, ya está. ¿Cuánto es? 100. Bueno, listo. Es decir, todo ese movimiento, todo ese problema que me causa a mí, él está habilitado para arreglarlo porque él conoce, estudió, eso le da un rango de autoridad. ¿Sí? Entonces estudió y sabe cómo resolver. Ahora, usted lleve esto al plano de nuestra relación con Dios. Dios conoce todas las cosas. No porque estudió, es el creador de todas las cosas. Él conoce toda la salida, Él conoce cuál es el botón que hay que tocar para que tu programa vuelva a funcionar. Así que cuando se te taró el programa, Dios sabe cuál es el botón que tengo que tocar. ¿Sí? Entonces ¿sabe que esta semana llamé, y tal vez por eso surgió este ejemplo, pero llamé al técnico de la computadora y me limpió, hizo una limpieza en los programas de computación y dice, nunca he visto tanta mugre dentro de una computadora. Menos mal que no era por fuera, ¿no? Pero por dentro, dice, se ha acumulado programas, cosas de internet, bueno, dice, me limpió todo, dice, claro, ahora anda ligerita como un avión. Y yo pensaba que muchas veces nosotros somos igual, tenemos mucha mugre acá adentro. Y afuera podemos estar bárbaro. Afuera está limpito, se puso la última pilcha, se pegó un baño, pero a veces la basura está adentro. Entonces Dios sabe qué detonantes tocar para limpiar el cerebro y el corazón. El corazón se carga de porquería a veces, por las cosas que hacen, que vivimos, las cosas que te pasan, las cosas que te dijeron, que dicen, y todo ese problema o situaciones que vivimos en este sistema. Entonces, se te carga la cabeza de información y la información que pasa por la cabeza va clasificando y va al corazón todo aquello que parece repetitivo, ¿o no? Entonces, cuando se te viene mucho un problema, se te viene al corazón. ¿Y después qué hablas? Y por la pantalla sale lo que está dentro, Entonces empezamos a estar ahí en esa amargura o enojo, bronca o lo que fuera que tengamos en el corazón, lo empezamos a largar con las palabras y lo empezamos a labrar con las acciones. Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, ¿por qué tenemos que venir nosotros? Y porque el Señor ya sabe todas las cosas. Él no tiene que ir a casa a preguntarme alguna respuesta a mí. O sea, si yo supiera todo y el Señor no, capaz que Él me andaría haciendo culto a mí para que yo le revelara alguna cosa. Pero nosotros buscamos revelación del Señor porque Él sabe todas las cosas, nosotros no. Él tiene un rango de autoridad. Ahora, si cuando va el técnico de computación a mi casa yo me pongo a discutir y le digo, no, parece que no, ¿por qué no le toca la otra piecita? Yo lo que tendría en ese caso sería soberbia. ¿Para qué llamás al técnico si después le querés decir cómo? ¿O no? ¿Para qué llamás a un técnico y le vas a pagar que está habilitado para arreglarte la computadora, pero por otra parte yo le quiero decir cómo la tiene que arreglar? Eso es soberbia, eso es lo que a veces hacemos con el Señor. El Señor sabe qué botón toca para arreglar mi vida y yo trato de, no, lo que pasa es que, cállate, déjalo al técnico. ¿O no? Está como cuando juega Argentina, está dirigiendo, nosotros, mira que burro, tendría que haberlo puesto al 9, burro, ¿qué sabés vos? Si no has dirigido ni la quinta del barrio de tu casa. Entonces, cuando no conocés, porque si conocieras lo mismo que el técnico, estarías ahí, ¿o no? Por algo está Maradona como técnico, así no nosotros. ¿Será que de alguna manera debe saber un poquitito más de fútbol que nosotros? Y está ahí. Entonces uno le mete jeta de gusto, ¿no? Nosotros sabemos todo. Nosotros hablamos de todo, en las Olimpiadas nos empezamos a ser expertos y hablamos de todos los deportes. Es como que según lo que está de moda ahí le metemos y le hablamos y sabemos de todo un poco. Y opinamos, pero en lugar de callarnos la boca, opinamos y a veces opinamos mal.
Porque a veces hay un motivo por el cual pasan las cosas. Nosotros con nuestra vida, hay cosas que no sabemos cómo resolverlas. Está bien, a veces nos hacemos lo que sabemos resolverla, pero en realidad a veces venimos pero doblando con las puertas. Y el único que sabe cómo resolver la vida es el Señor. Entonces yo le dije una vez, nosotros tenemos que hacer como el pato. ¿Cómo hace el pato? Y el pato usted lo vio en la laguna y anda así el tipo. ¿O no? Pero abajo con las patitas va de acá. ¿Sí o no? Va escalando con las patitas para avanzar, pero de arriba te va así. Entonces está bien mostrar que todo te va bien. Pero por otro lado, vos sabés cuando le venís de acá con la patita de abajo, así no sé cómo hacer pie. Entonces, ese es el momento para que Dios toque los detonantes necesarios para que en nuestra vida se activen sus códigos divinos. ¿Sí o no? Entonces, nosotros a veces somos necios, porque cuando nosotros nos hemos determinado caminar sin Dios, el único problema que desvió las bendiciones de nuestra vida es nuestra necedad a tomar nuestras propias decisiones. O sea, ¿por qué no le preguntamos al creador de todas las cosas, el que conoce todos los detonantes, al dueño de la sabiduría, por dónde tengo que ir? Porque si Dios me dice por allá y agarro por el otro lado, bruto tengo que ser, porque Él es el que sabe todo. ¿Sí o no? Entonces cuando el médico te dice, lo que tiene que hacer usted es tomar esto, digan, pero en vez de tomar lo que me dijo el médico, y agarrarme y ya compré este otro. Te puede ir mal, porque es decir, no le estás dando rango de autoridad. ¿Sabes lo que estás haciendo? Le estás diciendo al doctor, ¿qué sabés? Vos no sabés nada. Yo voy a la farmacia y me compro lo que yo sé porque me lo dijo mi abuela. O sea, en definitiva, Dios te dirá, el médico te dirá, toma lo que vos quieras, pero te va a hacer mal, porque si vos me viniste a consultar a mí, o sea, ¿qué es lo que paga uno cuando va al médico? ¿La qué? La consulta. Bien, ¿qué es una consulta? ¿Viste? No sabe lo que paga entonces. ¿Cuál es la definición de consulta? No sé, se habrá que buscar en el diccionario. Pero cuando uno va a hacer una consulta, le va a hacer una pregunta de cómo está uno, qué es lo que uno tiene. Entonces el médico dice, para saber lo que tiene te tengo que revisar, y después te da una receta o te da una respuesta o una solución para tu situación. Lo que hace el Señor es que conoce todas las cosas. Él no necesita revisarme, pero necesita mostrarme a mí lo que hay en mi corazón. Entonces, a veces Dios permite situaciones, permite circunstancias, pero de una u otra forma Él te está diciendo, yo tengo la salida para tu vida. Sé decirte por dónde. El tema es si me vas a hacer caso. ¿Sí? Entonces, temor a Dios lo que hace es darle un rango de autoridad. Temor al poder ir a un consultorio es darle un rango de autoridad a un doctor para darle la diestra a él para que él te dirija la vida, o al menos que te dirija el respecto de tu salud. El Señor tendrá que dirigir nuestros pasos. La Biblia nos enseña que Dios tiene que dirigir nuestros pasos. ¿Me está comprendiendo? Entonces eso sin temor es imposible, porque a mí Dios no me puede dirigir si yo no tengo temor. Si alguien te dice, es por acá, y vos agarrás por el otro lado, es porque no tenés temor, ni le estás dando rango de autoridad al que te está hablando. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces el temor de Dios es bueno, diga conmigo, el temor a Dios es bueno. Ahora hay un temor que nosotros hemos venido desarrollando, que es el temor al cambio, el temor al fracaso, el temor a la verdad pura de Dios, el temor, no sé, a las cosas que a veces enfrentamos en la vida. Hay una suma de temores que en otro momento tal vez podamos desarrollar como mensaje, ¿por qué no? Pero que en definitiva creo que hoy vamos a poder encerrar simplemente con un comentario. El miedo nos confunde y nos hace pensar algunas cosas raras, como por ejemplo en Mateo 14:26 dice que los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengan temor. Es decir, ahí usted tiene un miedo a una situación o a una circunstancia de la vida. Yo se los voy a enumerar nada más porque yo le voy a desarrollar el tema por otro lado. San Lucas 24:27 dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estás turbado y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Escuche, esa es una clase de temor que ahora va a ver a dónde apunto. Es una clase de temor de las cosas naturales. Es cuando te da miedo un ascensor, es cuando te da miedo un auto que viene rápido o andar rápido en un auto, es cuando te dan miedo las alturas, es cuando te da miedo ver algo, es cuando entraste solo a tu casa, está oscuro y te sale tu mujer toda encremada en la cara y los rulos acá arriba y te dice ¡hola! Y vos ¡ah! Bueno, ese tipo de temor es el temor que te hace pensar pavada, porque uno piensa que es un fantasma y es la mujer encremada, con esas cremas verdes. Otro es el miedo a huir.
o el miedo que nos hace huir de las situaciones, el miedo que nos hace huir de las situaciones. Salmo 55:4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Esto lo escribió David, dijo: temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: que me diese alas como la paloma, yo volaría y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Esas son las cosas que te despiertan, un temor que te da ganas de tomarte el palo. ¿Vio? Cuando usted tiene alguna situación traumática que está viviendo, no importa lo que sea, un problema familiar, un problema... te da una gana de tomarte el colectivo y si fuera posible un avión e irte a la otra punta, pero el problema es que vos sabés que te llevas el problema junto con vos, ¿o no? O sea, la primer mochila va cargada acá y te llevas el problema y aunque quisieras escapar, son las situaciones o los detonantes que en la vida te dan el deseo de salir corriendo y de huir, pero no tenés dónde. Porque aunque tuvieras un espacio físico o un lugar, no se puede escapar de un problema, no se puede escapar de un dolor, no se puede escapar de la angustia, no se puede escapar de la tristeza de alguna situación de adversidad. O sea, tratarás de escapar con tus pensamientos, tratarás de entretenerte, hablarás con gente, irás al cine, alquilarás una película, irás a pasear, te vas a otra ciudad, pero de última el problema, la situación o la circunstancia sigue dentro de tu vida. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces hay temores que te dan el deseo de huir. Eso también es parte del temor que nosotros podemos desarrollar en algún momento. El miedo o el temor no solo te hace huir, sino que te saca de tu propósito. Diga conmigo, el miedo te saca del propósito. Por ejemplo, para graficar con un ejemplo, usted lo tiene al profeta Elías. El profeta Elías se desafió con los profetas de Baal, 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera. Y él los desafió en el monte Carmelo a los profetas de Baal y pidió cada uno fuego del cielo. Ellos hicieron un altar, los sacerdotes de Baal, hizo un altar Elías, y el Señor derramó fuego, por supuesto, sobre el altar de Elías, sobre los otros nada, a pesar de que había puesto 12 cántaros de agua. Entonces, como comprobó que esos eran falsos profetas, agarró y degolló a los 450 profetas. O sea, los llevó al río y los degolló, hacía una sangría, empezó a matar gente ahí. O sea, el tipo, un coraje bárbaro, que le cayó fuego del cielo, desafió a los profetas, 450 tipos contra él solo. Adelante toda la ciudad. Y encima que les ganó, los llevó al río, los degolló a todos. Vos decís, este guapo de los guapos, este de los guapos del año, sombrerito y... Sin embargo, cuando Jezabel se entera, Jezabel era la reina, supuestamente, o la esposa del rey, se entera de que él había hecho eso, lo amenazó. Dice, ¿quién? ¿Elías? Ya lo voy a agarrar yo a ese. Y el tipo le entró el miedo. Eso, miedo profeta tonto, porque le entró el chuchi y el tipo agarró y se fue corriendo, se escapó, se fue al desierto. En el desierto le dijo al Señor, Señor, me quiero morir. O sea, el temor te hace decir estupideces. Cada vez que tenés temor a alguna situación y doblás tus rodillas, Señor, quítame la vida, porque es un miedo, ya es gana de escapar. Es gana de que el Señor me lleve de acá, tengo tantos problemas que me quiero... Mirá que Dios te va a llevar con toda la deuda y todos los problemas arriba. O sea, te deja acá y te dice, vos resolvé todo acá y después te llevo. Claro, nosotros somos repiolas, nosotros sabemos, porque esto es el inconsciente, nosotros sabemos que el Señor ha dicho que arriba hay una ciudad con calles de oro, mar de cristal y puertas de perla, y vos no tenés para pedir una cuenta en un choclo en el almacén que no sabés cómo resolverlo, se te vienen los recibos de luz, tenés problemas en el laburo, tenés problemas en la casa, ¡ay, padre, llévame contigo! Dice, mirá qué piola que sos, resolvé abajo tu situación, que me voy a cantar con los ángeles, después que se le arregle el resto. Porque aparte el miedo te hace egoísta, ¿o no? Porque el tipo que pide, ¡ay, Señor, quítame la vida!, no está pensando en el resto de la familia, no está pensando en el resto de la gente, lo demás que se arregle con la deuda, que la pague mi señora, yo me voy a cantar con los angelitos. O sea, se supone que hay que resolver cosas, y el miedo te hace egoísta, ¿sí? Elías se fue no solo al desierto, se fue y se tiró debajo de un árbol y le dijo al Señor, Señor, quítame la vida. El Señor decía, ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Levantate y seguí caminando, que hay mucho por hacer, tenés cosas por hacer, hay tarea por delante, quiero que unjas un rey, quiero que levantes un nuevo profeta. Soy el único que he quedado, porque el temor te hace pensar pavada y te hace sentir víctima, el temor te hace víctima.
¿Y qué es el temor? Porque cuando vos tenés una situación que no sabes cómo resolver, te produce temor y el sentir temor te parece que nadie te entiende a vos. Sos la víctima del problema. Yo soy, ayúdenme, no me entiende, nadie me entiende, déjame solo. El temor te hace tonto y en lugar de estar con gente de fe, te hace encerrar solo. Y si no te metiste en algún lado como Elías, te encerrás solo en tu propia cabeza. Nadie me entiende a mí. Nadie, ¿quién? Si el 99% del planeta Tierra no sabe que existís. Nadie me entiende a mí, nadie me ayuda. ¿Quién quiere que te ayude? O sea, que si está el Señor con tu vida, es tiempo de resolver la situación. El temor te hace opinar tontería. Están todos en contra mío. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes? O sea, hay casi 7.000 millones de habitantes en toda la Tierra. Pregunto, ¿cuántos de esos te conocen? Vamos a arrancar por ahí. ¿Cuánta gente me podrá conocer si hay 7.000 millones de habitantes en la Tierra? ¿Cuántos millones? Ninguno. ¿1 millón? ¿Te conoce 1 millón de personas? De 7.000 no te conoce ni 1 millón. ¿Medio millón de personas? ¿250.000 personas te conocen todos? Y empezó a bajar los numeritos y el problema parece que no era tan grande. No era que estaba Bin Laden, todo contra mí. No, parece que es más chiquitita la cosa. Y cuando vos te decís, ¿cuántos habitantes hay acá? 12.000 casi. Y me conoce toda la ciudad. No, sin... ¿Y cuántos? ¿Y cuántos son los que me conocen? Entonces empecé a reducir el número y los problemas capaz que son 5. ¿O no? A veces son 5 personas y los otros te entienden y están con vos y no te hacen nada y no tienen nada que ver con el asunto. Están todos en contra mía. O sea, porque el temor te hace exagerado. Te hace estar solo, te hace exagerado, te hace pensar pavada, todo mal. ¿Todo qué? O sea, cuando uno tiene temor, pierde la noción y el equilibrio del razonamiento correcto. Por eso es necesario que Dios te toque la tecla que tiene que ir. Porque el gran problema, ayer estaba trabajando con un programa en la computación que nunca había trabajado, ¿sí? Que era de pronto, no sé qué toqué. Porque el que ha estado en las computadoras sabe, no sé qué toqué. Dije, ¿qué toqué? Esa es la falta de experiencia. ¿Qué toqué? Uy, se me borró todo. Y ya me empezó el corazón de acá, había trabajado horas. Y me empezó a hacer el corazón de acá y empecé. Y tocaba un botón, no, y tocaba el otro. Y empecé botón, tablero, botón por botón. O sea, ese es el gran problema de tener un temor. Cuando te agarra el temor empezás a tantear por todos lados, a tocar por todos lados, a tratar de resolverlo, te entra el pánico. En vez de decir, pará, pensá, anda al manual, qué sé yo. Llama a alguien que sepa, en lugar de estar toqueteando todo. Cuando nos agarra una situación en la vida, no sabemos, hablamos con uno, hablamos con otro, no sé qué queremos que la gente nos resuelva los problemas que tenemos en casa. Porque hay gente que se le contá el problema y se lo contá al cohete. ¿O no? Tengo problemas, vos sabés problemas que tengo. Y le empezás a contar el problema y dices, ¿para qué me contás el problema a mí si no te lo puedes resolver? ¿Sí o no? Hay gente que ni te conoce, 2 minutos hablaste. Hay gente que va al almacén y ya le contó el problema al almacenero, que tiene problema con el marido. Y el almacenero decía, bueno, con tal de venderle un poco más, mientras que la charla a la vieja le vendió unos tomates más, pero no es el asunto, ¿no? ¿Para qué tenés que contarle al almacenero? ¿Cuál es el rango de autoridad que le está dando? Entonces Dios nos dice, eso lo provoca el temor, porque el temor te hace provocar pánico. Y el pánico es absurdo, provoca daño en lugar de traer soluciones. Usted ha visto, por ejemplo, en la película cuando hay mucha gente reunida y hay uno que grita, siempre hay un estúpido que grita, ¡hay una bomba! Y no queda nada, se matan, se pisan la cabeza, ¿sí o no? Si la gente fuera organizada, ordenada y pensara con claridad, todos podrían escapar. Pero cuando dice que hay una bomba, no solo rompen todos, se pisan la cabeza, se lastiman, caen las mujeres, le pisan la cabeza y siguen cayendo. ¿Por qué se genera eso? Por el pánico. ¿Sabe que hace muchos años en la cancha de River hubo un accidente, murió mucha gente? Porque en realidad las puertas se abrían para adentro. Y cuando las puertas se cerraron y la gente quiso salir del estadio, no era que pasaba, quiso salir del estadio, toda la gente así, y la puerta estaba cerrada, entonces todos hacían fuerza para salir, pero la puerta había que abrirla así. Entonces mucha gente empezó a morir asfixiada contra esa puerta y la famosa puerta 12, creo que se llamaba, no sé cuánta gente murió por estar haciendo presión contra o sea, tranquilo, pensemos, si pensamos y retrocedemos, claro, la masa todos quieren salir, como yo, no podemos salir, y te agarra la desesperación, ¿a dónde va? Eso, el temor produce fobia. ¿La fobia qué? Un temor. Todo eso usted va a ver que no es sano, todas esas cosas, no es del Señor. Cuando tenés fobia, está encerrado, si quedás encerrado, esa capaz salía a patada, agarrá a patada todo, pero
O no, cuando te quedas encerrado en esos ascensores que son todo cosas, entras a mirar y te palpita el corazón como diciendo, ¿cuándo para? Hasta que no abrió la puerta y pude salir de ahí, eso es miedo, eso es temor, ¿sí o no? Pero el problema, ¿cuál es del temor? Que te hace pensar mal. Porque, fíjense usted queda encerrado en un ascensor. Y no es que el planeta Tierra se fue y usted se va a morir seco ahí dentro del ascensor. Se supone que alguien se va a dar cuenta, dentro de un rato se va a dar cuenta alguien que el ascensor está roto. Nosotros todavía no se alcanzó a romper y el que tiene fuego ya está pensando, ¿y se rompe? Y si se rompe quedo encerrado, y si quedo encerrado me voy a empezar a ahogar. Y si me ahogo me muero, y si me muero no. Y ya empieza a pensar en la familia, en los nietos, todo. Y dice, ¡pará! Está pensando mal, o sea, el miedo te hace pensar mal. Si hay un botón que dice alarma, pensá, toca el botón y esperá. Bueno, la mente te hace, ¿o no? Cuando alguien se queda encerrado en un baño, porque el baño, como es chiquito, tiene el baño, ¿quién me cerró la puerta? Pa. ¿Quién? Se me trabó la llave. Che. La gran desesperación. Y el baño, no te va a comer el inodoro. O sea, tranquilo, paz, sentate un rato, te has sentado tanto ahí, un rato más no le hace nada, ¿o no? Y llama al cerrajero, que alguien te abra, consigan una llave, vamos a solucionar el problema. ¿Qué es eso? La fobia. Yo tenía un amigo, fuimos a la casa de mi hermana a visitarla. Y mi hermana tenía como si fuera un jarroncito de cobre, de cobre, algo así era. Y mi amigo estábamos charlando en el living sentado, manoteó el jarroncito chiquito. Y lo miraba y metió el dedo adentro así. No sé por qué metió el dedo en el jarroncito. Cuando quiso sacar el dedo, yo lo vi que me miró con una cara de espanto como diciendo, el dedo. Y ya cambió la respiración, ¿viste? Ya, el dedo. ¿Qué pasa? Le digo, el dedo, me dice, ¿qué? Pará, tranquilo. Y agarró, pero con una cara, se arrancó los cachos de carne, los dejó dentro del jarrón, bruto. Era un poquito, ponele jabón, ¿o no? Se encontró en lugar ajeno, ¿viste? Como diciendo, no sé si pensó en la vergüenza, o sea, porque era medio fóbico, loco, pero agarró y sacó, me miró con tal desesperación que dejó los cachos de dedo adentro del jarroncito. Entonces, es como el que se quiere sacar un anillo. ¿Veo el que se quiere sacar un anillo? Y sentí que te ahogaba porque empezás, ay, no me sale. Y encima si te lo dieron para probártelo hoy como te quedaba, ni te cuento. Porque se te viene el entusiasmo de que no, ya te lo doy. Y te agarra la desesperación y ahí te vienen todos los temores. Y en lugar de pensar con calma y pensar bien y decir, no, ya va a salir. Cuando mucho le pongo un poquito de detergente empezamos. O no, con todo el cosa. Y no sale, o sea, pensamos mal. Cuando hay temor, diga conmigo, cuando hay temor, se piensa mal. Otro temor o otra situación es el miedo que nos impide hablar. San Juan capítulo 7, verso 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de Jesús por el miedo que le tenían a los judíos. Es decir, que el temor te impide hablar. Y eso también es malo. Yo simplemente le estoy mostrando una suma de temores. Por ejemplo, cuando uno tiene que dar un examen ante una persona que le ha dado un rango de autoridad de profesor, por ejemplo, y usted sabe que está, no sé, en un lugar importante. Porque hoy en día a los pibes parece que no les importa mucho. Si no estudié, pero imagínese que usted ha estudiado y tiene que ir a rendir el examen. Es muy probable que usted en su casa se sepa toda la lección, ¿sí o no? No sé si le pasó eso cuando estudiaba. Que vos repetías toda la lección de geografía, te sabías todo, te sabías los mapas, te sabías todo. Y cuando te parabas frente al profesor, decía, diga. Y vos por dentro estás pensando, si yo lo sé, ¿por qué no me sale una palabra? ¿Sí o no? O sea, te tara, el temor te tara. Diga conmigo, el temor te tara. De la palabra tara no viene de peso, viene de tarado. O sea, creo que esa es la descendencia de la palabra en el original griego, tarado. Entonces te pones tarado cuando tenés que pensar algo y no te sale, ¿sí o no? Entonces cuando estás frente a una persona que de pronto, no sé, te has pensado todo lo que le vas a decir, pero ante la situación no te sale nada de todo lo que le pensaste que le iba a decir, ¿o no? Sobre todo cuando hay alguien que le tenés medio chuchi. Y empezaba a pensar, cuando lo agarré, ya le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, yo le voy a agarrar y le voy a cantar las 40. Y te acostás y tu pensamiento, sos un valiente barro, lo agarrás, le haces kung fu, le agarrás de los pelos, si es una mujer ya estás pensando, te llaman, todo, pensás todo, resolvés todo en tu mente. Y cuando la vas a ver y te dice la otra, ¿qué? ¿Qué me tenés que decir?
Nada, avisá, yo no tengo nada contra vos. Soy cristiana, paz. Entonces achicamos el molde, ¿por qué? Porque nos agarró Chuchi. Entonces el temor te hace callar la boca, el temor te pone tarado, tome nota ahí. Hay un miedo que te paraliza. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Eso lo dice 1 Samuel capítulo 17, verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo. ¿Sabe de qué está hablando? Cuando Goliat se paraba frente a todos y les gritaba a todos, a ver, ¿quién es el guapo que viene a pelearme? Todos tuvieron temor, no solamente el rey, sino todo Israel querían huir de ese lugar porque el miedo los paralizó. ¿Sí? Es decir, que el miedo te desactiva, diga conmigo, el miedo me desactiva. Por eso el miedo no es de Dios, porque si te desactiva, si te hace comportar como un tonto, si no te deja hablar lo correcto, si no te permite desarrollar una tarea, si te hace salir huyendo, todo lo que provoca el temor es contrario a una acción de fe o a una acción de victoria, ¿sí o no? Entonces el temor no es de Dios, diga conmigo, el temor no es de Dios. Excepto el lado bueno del temor, que es el temor reverente de un rango de autoridad que le damos a nuestro Dios. ¿Y por qué el temor no es bueno para el hombre? Porque el hombre no fue concebido para tener temor. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10, por favor. Capítulo 3, verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yo quiero que usted pueda ver algo. El Señor no creó el miedo para el hombre. Y ahora va a ver que no creó el miedo para el hombre. El miedo por primera vez viene al hombre cuando el hombre peca. Antes de que el hombre pecara, nunca jamás tuvo miedo. Tenía temor reverente a Dios y tenía comunión con Dios, pero no tenía miedo. La primera vez que el ser humano tuvo un miedo fue después que pecó. ¿Sí? ¿Y el miedo para quién era? Porque el miedo está en la tierra, de una u otra manera el Señor lo dio. Dice Génesis capítulo 9, si usted da vuelta un par de páginas hacia adelante o hacia atrás, capítulo 9, versículo 2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Sabe que la Biblia dice que el Señor hizo toda la creación y le dio al hombre autoridad para señorear, para sojuzgar, para llenar la tierra, es decir, para ser señor y para ser juez? O sea, quiero que usted vea esto. Nosotros hemos hablado con una mentalidad de reino que lo que Dios procura es volvernos al original, ¿sí? Es decir, como Adán perdió todos los beneficios del hombre, Cristo recuperó todos los beneficios del hombre. Yo sin Cristo perdí todos los beneficios de mi vida haciendo las cosas incorrectas, sin vivir en la comunión de Dios, dejando que espíritus inmundos afecten mi vida, caminando y eligiendo mal. Me entró la soberbia, el orgullo. Conozco al Señor y el Señor me da la oportunidad de volver al Edén, de recuperar todo lo que Adán había perdido. Entre otras cosas, señorear, sojuzgar, multiplicar, fructificar, llenar la tierra, que son los mandatos que le dio el Señor antes que el hombre hubiera pecado. Cuando Cristo vino y nos dio la oportunidad de ser limpios de todo pecado, quedamos como el primer Adán, no desnudos, sino limpios. ¿Sí? Quedamos limpios. Entonces recuperamos lo que había perdido. El primero lo que tenía era la virtud de no tener miedo. Empezó a tener miedo cuando cayó, porque el miedo es de la naturaleza caída. Diga conmigo, el miedo es de la naturaleza caída. Y el miedo era para los animales, porque los animales tenían que ser juzgados y enseñoreados por el hombre. Ahora, yo quiero que usted vea esto, por ejemplo. Si usted toma el ejemplo de un juez que se sienta en el estrado de juez, pero viene un criminal de esos que te muestran en televisión, pelado, así, todo grandote, así musculoso, todo tatuado, y se le sienta delante al juez, el juez no puede tener miedo de ese hombre. No puede tener temor. Porque si no, cuando el tipo le diga, ¿qué condena me va a dar a mí vos? No, nada, déjalo libre, no, denle un laburito al muchacho y déjenlo, porque si le tiene miedo y el otro lo intimida, es decir, lo más probable es que no haga justicia. Entonces, juez sería una función, pero no haría justicia. ¿Me va siguiendo? El hombre, el ser humano, tiene que juzgar y señorear en la tierra en el nombre del Señor. Por eso Dios nos ha hecho reyes para establecer el reino de Dios en la tierra.
El problema es que perdemos juicio y verdad cuando tenemos temor y las cosas nos gobiernan a nosotros. Dios nos llamó a nosotros para gobernar las situaciones. O sea, sería muy triste que un perro te gobierne a vos. Se supone que vos sos el amo y el perro es el que te tiene que decir, venga para acá, y te obedece. Ahora, si el perro te llama y vos vas, sí, ¿qué querés? Y tráeme comida. Bueno, sí, ya no. Si te va a tener gobernando él, estás en problema. Se supone que nosotros gobernamos las cosas. Eso es lo que Dios quiere. Que vos gobiernes tu billetera. Que vos gobiernes tu vida. Que vos gobiernes tu cuerpo. Que puedas decir no cuando debas decir no y que puedas decir sí cuando debas decir sí. Que puedas gobernar bien tu casa. Que puedas gobernar tu situación y tu ámbito de trabajo y donde tengas que estar. Que puedas gobernar las situaciones de la vida. Porque el gran problema de encontrarse en una tormenta asustado es porque en algún momento perdimos el dominio de la tormenta. Y Jesús no le tuvo miedo a la tormenta porque el miedo no es para los santos. Entonces el miedo no lo paralizó, sino que le habló a la tormenta y la tormenta se calmó porque tenía gobierno. Diga conmigo, tenía gobierno. Entonces acá está la clave de lo que te da la virtud de no tener temor. Te da gobierno y autoridad para todas las cosas. El problema de tener temor es que el temor te roba el gobierno. Y por miedo haces lo que no tenés que hacer. Porque Dios no te mandó y porque es pecado. ¿Y por qué es pecado el miedo? Porque es falta de confianza en Dios. Porque si yo no camino con Dios, puedo tener miedo. Ando solo en la vida. Pero si Dios camina conmigo, yo no puedo tener temor, porque Dios camina conmigo. Y el gran tema es, si Dios camina con vos, ¿quién puede estar contra vos? ¿Qué es lo que considerás que te puede salir mal? ¿Qué es lo que considerás que en la vida no te va a funcionar? ¿Qué es lo que podés considerar que no te va a funcionar? ¿Me está comprendiendo? Si es Dios el que está en nosotros, las cosas funcionan. Diga conmigo, con Dios las cosas funcionan. Por eso el temor era para los animales que tenían que estar bajo gobierno, pero no para el hombre que tenía que gobernar. El hombre como señor de la tierra no podía tener miedo, si no los animales se hubiesen enseñoreado de él. Esa es la naturaleza, por eso quiero que usted vea esto. El miedo es no solo de la naturaleza caída, el miedo es animal. ¿Se acuerda cuando compartimos ese pasaje que decía que hablaba de los sentimientos animales, carnales y diabólicos que producen el alma? Bueno, dentro de esas reacciones animales está el miedo, porque el miedo no es del hombre. Bueno, pero no se puede tener miedo a nada. No, es que se tiene que... O sea, cuando vos tenés al Señor hay que razonar y hay situaciones que hay un miedo normal. Hay un miedo natural a algunas situaciones y hay un miedo desmedido que está mal. Y yo quiero que usted vea, en la vida todo lo que nos fue dado en la justa medida es bueno y es agradable a Dios. Pero todo lo que el Señor nos ha dado, aunque sea bueno y agradable, llevado a la exageración, es pecado. Por ejemplo, el sexo no es algo malo, es algo bueno y es dado por Dios no solo para que podamos multiplicarnos, sino también para que lo disfrutemos. Pero sacado de la voluntad de Dios y hecho con desmedida es pecado. Es decir, cuando Dios te da una medida, esa misma medida llevada a un extremo termina siendo pecado. A Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de poder gustar de un alimento. Pero si yo cuando me siento a gustar un alimento pongo 14 platos y me los como de tal manera, con gula y con desesperación, eso termina siendo pecado, porque la gula es un pecado. ¿Me está comprendiendo? Entonces todo en su justa medida es bueno. Hace poco estábamos en una ciudad hablando de un joven físico-culturista que entrenaba y hacía esas dietas para que se le notaran bien todos los músculos, pero que un día cortó la dieta porque se terminaron los campeonatos, no sé cómo fue, pero se fue a uno de esos restaurantes chinos y decidió darse el gran banquete, así que comió no sé si cuántos postres me dijeron que había comido, y llegó y comió tanto a lo animal ese día que volvió a su casa y se murió. Y ¿cómo va a morir por comer? Se murió por comer mucho. Joven, fuerte, físico-culturista, pero comió tan exageradamente. Es como cuando, por ejemplo, no está mal que usted se tome un vasito de vino en la comida. Y esto déjenlo grabado para todos los religiosos. Buen día. No está mal que si usted te tome un vasito de vino en la comida, pero si vos te agarrás y te tomás una damajuana, me parece que está haciendo un poquito de exceso. De eso también algunos se han muerto. Entonces, todas las exageraciones, todos los extremos terminan siendo pecado.
Entonces, que alguna situación te provoque o te ponga en una situación de temor, está bien, no está mal. Pero cualquier extremo, cualquier exceso de eso termina siendo pecado. Y nosotros en Cristo tenemos que erradicar todo lo que sea pecado de nuestra vida. Y cuando tenemos fobias o tenemos temores sin razones es porque hay una atadura. Cuando vos te metés en un lugar y sentís que en ese lugar te ahogás, y aunque te muestren que hay aire, seguís ahogado y seguís ahogado, o cualquier tipo de fobia que le tengas, o cualquier tipo de temor desmedido. Yo también fui confrontado porque mi señora tenía problemas con estar encerrada y yo tenía problemas con las arañas, no me gustaban las arañas, ¿no? Y yo en un momento me tuve que replantear el asunto, porque que te dé un poco asco un bicho así puede ser, pero ya venía una arañita así, decía, matala. Entonces ya te ve medio, ya unas patitas flacas que no tiene, así, una arañita así. Decía, matá que hay una araña ahí. Hay una araña ahí, pisala. Yo decía, medio tonto ya el asunto. Entonces tuve que tomar coraje y ahora las mato yo cuerpo a cuerpo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que replantearlo, porque todo ese tipo de cuestiones, los temores traen ataduras. Y muchas veces hay ataduras que son desde chico, de cosas que por un motivo u otro se te metieron y te provocan temor. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Jesús no quiere que nosotros tengamos miedo. San Juan capítulo 14, versículo 27. Le invito a abrir ese pasaje. Hoy lo estoy paseando por toda la Biblia, pero eso es bueno. Pues hay veces que no lo paseo así. Hoy me voy a dar el gustito. San Juan capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga... ¿Qué quiere el Señor? No se turbe tu corazón ni tenga miedo, porque el miedo es falta de paz. Diga conmigo, el miedo es falta de paz. Y nuestro Dios es un Dios ¿de qué? Un Dios de paz. Entonces, cuando Él dice que te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y nosotros nos encontramos con miedo, estamos en un problema. Y el problema es que no tenemos la paz del Señor en ese momento. O estamos intercambiando la paz del Señor, que es preciosa e ilimitada, por una situación que nos parece más poderosa que la paz que nos da nuestro Dios. Cuando Dios está con vos y le tenés miedo a un enemigo, indudablemente estás dándole un rango de temor más grande a ese enemigo que al Dios que tenés al lado tuyo. Todo depende. Si usted lo llevara al plano natural y yo saliera y tuviera que andar con un guardaespaldas así grandote que me esté cuidando, uno acá, y me encuentro con otro y yo lo veo que se van a pelear y huyo porque digo, no, porque es porque yo no tengo confianza en el que me está protegiendo. Se supone que el que me protege le va a ganar al otro, sigamos avanzando. Se supone que si Dios camina conmigo, no me va a detener el enemigo cuando está vencido, derrotado, ni el diablo, ni todos los espíritus inmundos que están afectando. No me va a dejar influenciar, no voy a tener miedo al fracaso, no voy a tener miedo a que algo me salga mal, no voy a tener miedo a que mi familia le pase algo, no voy a tener miedo a que mis hijos se pierdan, no voy a tener miedo a quedar en bancarrota ni a fundirme, no voy a tener miedo a fracasar en la vida con un ministerio, no voy a tener miedo a emprender un nuevo proyecto de vida. ¿Me está comprendiendo? Porque si Dios está conmigo y me guía a hacer eso, el miedo tiene que desaparecer. Si Dios te dice que pongas un negocio y cuando pones en el negocio tenés miedo, perdóneme, o Dios no te dijo que lo ponga o usted no cree que Dios le puede hacer prosperar en ese negocio. Porque si yo soy un consejero financiero y te digo que pongas un negocio, puedo estar equivocándome, pero cuando es Dios el que te dice que pongas un negocio determinado y no te equivocas, sino que escuchaste a Dios, pregunto, ¿se puede fallar ese negocio? Bueno, por eso nosotros, a pesar de las luchas, de las dificultades o los ataques que hemos tenido en este lugar, tenemos una certeza y siempre la recordamos. A nosotros el Señor nos dijo que abriéramos esa puerta, ninguno queríamos. Pero el Señor nos dijo que abriéramos una obra. Entonces la obra la sostiene el Señor. Ni el pastor, ni la pastora, ni los líderes, sino que el Señor sostiene su obra. Por eso jamás nos faltó un recurso para comprar y todo lo que hemos querido comprar lo hemos comprado y todo lo que nos proyectemos a tener lo vamos a tener porque Dios está en el asunto y Dios nos va a dar todo lo que nosotros estamos buscando. Gloria en nombre de Jesús. Ya termino. El miedo se puede vencer en la carne, pero de manera parcial. Quiero que vea que hay dos maneras de vencer el miedo. Dijimos que este mensaje tiene que cómo superar los temores. Bueno, acá viene la clave. ¿Sí? Hasta ahora le he hablado del miedo, le he hablado de circunstancias, el miedo bueno, el miedo malo, lo que Dios quiere que es que nosotros no tengamos miedo, pero acá viene la clave de cómo vencer los temores. Entonces, en primer lugar, en la carne se puede vencer de manera parcial. No hay forma en la carne de vencer el miedo total.
Y se lo voy a explicar por qué. Porque nuestra carne todavía no ha sido redimida. Y nuestra alma siempre tiene sentimientos que tienen que ver con el sistema que la está rodeando. Entonces, indudablemente, hasta que nosotros recibamos un cuerpo glorificado y pasemos a otra dimensión, siempre puede surgir el pensamiento incorrecto. Por las experiencias de vida que hemos tenido, por las cosas que hemos acumulado en nuestro corazón, la carne siempre va a tener temor a algo. Por ejemplo, como esta carne no ha sido redimida, pongo mi mano cerca de la hornalla y donde me quemo, puedo tener temor al fuego. ¿Por qué le tengo temor al fuego, temor a la electricidad? Porque es lógico, todavía me daño, pero si mi cuerpo estuviera glorificado no tendría problemas. Entonces nuestro cuerpo no ha sido glorificado, por eso tenemos miedo a la enfermedad y tenemos miedo a la muerte porque no la conocemos. Y yo decía, bueno, pero hay que romper todo eso porque nosotros tenemos vida eterna, sí, está bien, pero nosotros no queremos que la caja se nos vaya estropeando, que este instrumento que es el cuerpo para poder vivir se nos estropee, tenemos miedo a protegemos nuestros ojos, tenemos miedo que nos pase algo, tenemos miedo que nos enfermemos, tenemos miedo de un accidente. Entonces, en una justa medida está bien, porque es lógico que el miedo esté en nuestra vida hoy por hoy, porque nuestra naturaleza estuvo caída y aunque hemos sido redimidos, nuestro espíritu y alma, nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Entonces hay una manera parcial de vencer el temor. Es lógico, vos podés ser el súper ungido de la tierra, pero si va en un avión y el avión hace pum, 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 y se viene un poco abajo y arranca y no arranca, puede que después termine aterrizando bien, pero es indudable que va a tener miedo. Entonces puedes decir, ay, bueno, ves que el miedo no es de Dios. No se trata de eso, es normal que tengas miedo, pero un miedo normal, ante una situación normal. Por eso estoy hablando de los extremos, que son los excesos, y de lo normal. Es lógico que en esta vida, en este sistema, y con este cuerpo, y con esta cabeza, todavía tengamos momentos de cierto temor. Pero, porque eso no puede ser redimido totalmente, pero sí puede ser superado el miedo de manera total en el espíritu. Tu espíritu puede resolver el miedo de manera total y eso compensa lo otro. ¿Y por qué les digo esto? Porque en nuestro espíritu habita el Espíritu Santo. Diga conmigo, en mi espíritu habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios no tiene miedo. ¿Tiene alguna sombra de temor el Señor? ¿Tendrá miedo de que el diablo se le vuelva a levantar? Si el diablo no es nada para Dios, el diablo para Dios lo creó Él. Es su creación, o sea, lo creó el Dios como un querubín precioso y cuando se le reveló, lo echó del cielo y se terminó el asunto. Y después, como en él arma rebelión, el Señor no excede. Porque mucha gente se pregunta, a ver, ¿por qué el Dios no agarra al diablo y lo aplasta de una vez? Porque iría contra su palabra y su justicia. Él es el Dios de la creación. Él no va a ir contra su propia palabra. Dios es un Dios que cumple con su palabra y tendrá su condenación el día que Dios lo estableció con su palabra. Punto. No puede ser antes. No puede ser de otra manera, porque Dios es un Dios justo, diga conmigo, Dios es un Dios justo. Entonces imagínense si Dios como Dios y todopoderoso fuera el diablo y lo destruyera así. Y el diablo le diría, no es justo que vos con tanto poder me vengas a atacar a mí. No es justo. Entonces Cristo tuvo que hacerse hombre para recuperar el poder adámico y pelearle al diablo de igual a igual. Cristo le venció al diablo de igual a igual, no lo venció como Dios. Por eso en la cruz del Calvario el Espíritu Santo se fue de Cristo y dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando descendió a las profundidades de la tierra, Él fue como hombre, no fue como Dios. Y ahí venció al diablo porque Adán, el diablo le había quitado a Adán su poder adámico. Y Cristo lo recuperó de igual a igual porque Cristo nunca había pecado. Entonces, el príncipe de este mundo que se hizo el diablo por robarle el poder a quien tendría que tener poder y autoridad, que era Adán, andaba enseñoreándose de toda la humanidad. Pero Cristo lo venció y recuperó el poder para nosotros. Por eso, si no estás en Cristo, estás debajo del diablo. Pero si vos estás en Cristo Jesús, el diablo está debajo de ti. ¿Me está comprendiendo? Y después que lo venció, la Biblia dice que el Espíritu Santo le levantó entre los muertos y lo levantó en gloria y en victoria. Entonces, ese Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, el miedo en mi espíritu es imposible. Eso te hace valiente para el Señor. Por eso cuando Dios habla de valentía, habla de guerreros espirituales, habla de un camino de perseverancia, habla de que ¿sabe cuándo se nota que una persona vive más en el espíritu? Cuando no tiene temor y cuando te declara palabra de fe.
Cuando vos te pones a hablar con alguien que es una persona que está viendo en el espíritu, no está viendo la situación del planeta. Dice, ay, sí, no sé qué vamos a hacer, che, todo un desastre, no tiene problema. La persona que está viendo espiritualmente dice, es posible que vengan cosas peores, pero quiero decirte la verdad, que cuando peor está por fuera, mejor está por dentro, porque cuando viene caos y crisis, está el terreno más fértil y los campos están más listos para poder cosechar la mies y establecer el reino de los cielos. Entonces, cuando vos veas todo peor, es como cuando vos veas a una persona natural peleando contra alguna circunstancia y lo ves mal, cuando más rebelde, más malo, que más insulta, que más golpea, decís mejor, porque está más cerca de convertirse. Pero si lo ves en el espíritu, si lo ves con ojos naturales, y este tipo se está poniendo cada vez peor, no, es imposible. Pero cuando lo mirás en el espíritu, decís, no, está más cerca, por algo está así, está más cerca, ya se quiebra, ya viene, ¿me está comprendiendo? Entonces la persona en el espíritu se convierte en una persona totalmente valiente. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Por último, le voy a dar el versículo para respaldar todo esto, porque si no, va a quedar como un concepto mío. Primera de Juan, por favor, último pasaje que compartimos. Vamos a leer a partir del versículo 13, capítulo 4, verso 13. Se lo voy a leer según la Nueva Versión Internacional. Le voy a pedir, por favor, porque este pasaje tiene mejor interpretación en esta escritura. Dice, según la Nueva Versión Internacional, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué nos ha dado? De su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. ¿Dios nos ama? ¿Por qué? Porque hemos entendido que Dios está con nosotros, ¿sí? Que habita en nosotros y que nos salvó. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio compadezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Diga conmigo, el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Sí? Entonces, ¿hay una manera de expulsar el temor de mi vida, pastor? Sí, con el amor. ¿Con el amor a qué? Con el amor al Señor. El amor con Dios. El amor con Dios, fíjense lo que dice este pasaje. El amor con Dios se despierta porque entendimos que Dios nos salvó, nos buscó y habita dentro nuestro por medio de su Espíritu. Eso provoca amor, porque yo estaba perdido, porque no podía alcanzarle, porque no podía ver. Sin embargo, Él dio a su Hijo por mí, me dio luz para que entienda, me hizo templo de su Espíritu, me limpió y vino a habitar dentro mío. Eso genera amor, eso es lo que dice Juan. Eso despierta amor, porque Dios es amor, y cuando Él vino te llenó de amor. Cuando Dios te llena de amor, Dios te despeja toda tiniebla de tu vida. Y cuando tengo miedo, el amor, el perfecto amor de saber que el Espíritu Santo está en tu vida, echa fuera todo temor. El amor cree, el amor confía. ¿Me está comprendiendo? Y cuando vos tenés a Dios y creés y confías en Él, el amor es la clave de la fe. Y cuando uno confía en un Dios de amor, se pierde el temor porque mi Dios no falla. Y cuando uno sabe que tu Dios no falla, aunque estés en medio de un problema y decís, no sé cómo voy a salir de acá, pero mi Dios no falla, Él me ama y me va a sacar de este lugar. Yo he visto en algunas películas cuando un niño o la esposa confían en su esposo o en su hijo, y cuando confía el niño en su papá dice, mi papá me va a venir a rescatar. ¿Ha visto películas donde están secuestrados y dice, mi papá me va a venir a rescatar, Él no me va a dejar acá? Usted no conoce a mi papá, claro, el papá es Schwarzenegger. Dice, mi papá me va a venir a rescatar. Mi papá me va a venir a rescatar. Tiene confianza y sabe que su papá lo ama. Cuando vos tenés un Dios y le tenés confianza y sabés que Dios te ama, Dios nunca te dejará en medio de una prueba. Dios nunca te dejará en medio de un desierto. Dios nunca te va a dejar en una crisis. Dios nunca te va a dejar en medio del dolor. Cuando estás pasando por una situación, porque Dios no dice que no la va a pasar, dice que cuando la pases estará con vos y cuando salgas estará con vos. Dios entra en el horno con vos y Dios sale del horno con vos, pero nunca estarás solo porque el amor de Dios te va a acompañar, porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dele un aplauso fuerte a la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús.
Póngase de pie, iglesia, y dele un aplauso fuerte a la presencia del Rey de Gloria. Bendígale al Santo. Dígale gracias, Padre, porque yo sé que tu amor me sostiene. Yo sé que tu amor me acompaña. Yo sé, Señor mío, que tu amor está conmigo. Tú estás conmigo por causa de tu divino amor. Tú no me abandonas, tú no me desamparas. Tú sabes mi situación, sabes cuando tengo hambre, sabes cuando tengo escasez, sabes cuando tengo frío, sabes cuando algo no me gusta y me siento solo y desprotegido. No tengo que tener temor alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú estás conmigo y me levantas en victoria. Tú me harás pasar al otro lado. Tú me sacarás de la tormenta. Tú me sacarás del desierto y me meterás en la tierra de la bendición. Tú me sacarás de la angustia, de la tristeza, porque eres experimentado en quebranto y me vas a levantar en victoria. Tú pasaste por la cruz para que yo no tenga que morir en mi propia cruz, sino que sea levantado en victoria, en poder, en abundancia, en el nombre de Jesucristo. Apláudale al Rey de Gloria. Oh, mi santo Señor, te alabamos, papito del cielo. Quiero decirte, iglesia, que cada uno de ustedes tendrá su situación y su circunstancia en su hogar. Yo también. En este mundo, dijo, padeceremos aflicciones. Pero dijo el Señor, confía, porque mi amor te cubre, mi amor te protege. Confía, porque yo no te abandonaré ni te desampararé. Confía, confía, porque su amor es el que hace que eches fuera todo temor. No tengas temor a la enfermedad, no tengas temor a la pérdida, no tengas temor al fracaso, no tengas temor a tomar las decisiones correctas. No tengas temor, porque cuando haces lo correcto, Dios está con tu vida. Y el Espíritu siempre te dictará lo correcto. El Espíritu no tiene miedo. A veces es tu mente, a veces es tu carne que quiere retroceder, que quiere volver atrás, que quiere tomar la decisión incorrecta, que quiere con sus propias fuerzas resolver algo. Pero quiero decirte algo, no lo resuelvas desde la carne ni desde tu alma. Busca en el Espíritu del Señor la energía necesaria. Por eso usted tiene a un Elías que con sus fuerzas pudo hacer muchas cosas, pero cuando el Espíritu del Señor estaba sobre él se transformaba a otra dimensión. Él era valiente, él era desafiante, Él pudo correr kilómetros y kilómetros delante del carro del rey Acab, y algo que no lo puede hacer un hombre natural, pero era la unción que habitaba en él. Él fue desafiante, fue una persona, pero cuando quiso con sus fuerzas, cuando se apartó de la unción, cuando tuvo temor, salió corriendo y terminó en un desierto. ¿Por qué terminar en el desierto cuando Dios te llama para ganar y para vencer? Cuando Dios te ha dado prueba de que el Espíritu está contigo. Cuando Dios te promete en la palabra, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. No hay excepciones. Yo quiero decirte algo, iglesia preciosa. Si un día el Señor no estuviera con vos, el Señor estaría mintiendo. Su palabra no sería cumplida. El problema es que a veces hay días que no has sentido su presencia y eso no significa que no esté. Quizás usted no sintió su presencia, pero el Señor está todos los días y estará todos los días hasta el fin del mundo.